hoy vamos a hablar del amor de Dios y estoy seguro que todos los hoy aquí presentes hemos recibido el amor de Dios, por eso estamos aquí. Pero ese comprender el amor de Dios es muy profundo, es muy grande y tanto así que hoy le hemos permitido a la palabra de Dios que nos introduzca un poco más en este tema del amor del Señor. Es muy importante el amor en la vida de una persona y sobre todo el amor de Dios. Yo quiero que hoy tú seas consciente de que todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser amados. Es una necesidad básica del ser humano, es una necesidad emocional. Hay más de 10 necesidades emocionales básicas que tiene el ser humano. Ser reconocido, ser aceptado, ser cuidado, ser amado. Y esas necesidades emocionales, muchos de nosotros no las tenemos suplidas, no las tenemos llenadas, no las tenemos satisfechas, porque no tuvimos un papá, por ejemplo. ¿Habrá alguien aquí que no tuvo un padre que sintió siempre la carencia del amor? Quizás hay alguien aquí que fue criado con su tía, su abuelo, su abuela, y quizás siempre se preguntó, ¿y dónde está mi papá? ¿Y dónde está mi mamá? O quizás habrá alguien aquí que resultado de una relación amorosa fallida, quizás hoy dice, mi corazón está partido, pensé que esa persona me iba a amar toda la vida, pensé ese matrimonio iba a funcionar, pensé esa relación iba a funcionar, pero fracasó. Y quizás hasta ahora cargas con heridas emocionales, porque todos los seres humanos tenemos la necesidad de ser amados. El problema es que cuando el ser humano no es amado, no ha recibido el amor que merece y que necesita, sale a buscarlo. Entonces, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tratado de buscar el amor donde no lo hay? Hemos tratado de buscar el amor en personas que no lo tienen, que solo quizás estuvieron temporalmente brindándote un cariño temporal y quizás ya no está. Y ese vacío emocional en el corazón a veces nos lleva a fluctuar, a ser inconstantes, a querer una persona por un tiempo y después dejarla, a estar emocionalmente estables un tiempo y luego estar en tristeza, a querer hacer algo en tu vida y al poco tiempo desistes de ese plan que tenías. Mucha gente que no ha llenado su necesidad emocional de ser amado, empieza el camino de Dios y meses después se alejan de las cosas de Dios. Y muchas de esas personas que se alejan es porque no pudieron llenar un vacío emocional. Muchos de ustedes, yo debo ser claro, están hoy aquí porque se sienten bien con la iglesia, porque se sienten bien con el líder que los llamó, que los invitó, que les enseñó. Pero quiero decirte muy claramente, quizás un día vas a estar decepcionado de tu líder, porque quizás te lo cambiaron, se fue a otro grupo, porque se fue a otra ciudad y ya no estaba, el que te invitó ya no está. Y mucha gente al no ver a esa persona que le brindó ese cariño, da un paso al costado. O algunos de ustedes, como siempre nuestro pastor nos enseña, estamos en una iglesia imperfecta. porque es imperfecta? No por Dios, porque Él es perfecto, sino estamos en una iglesia imperfecta porque los seres humanos son imperfectos. Y en algún momento vas a ver algo en la iglesia que a ti no te va a gustar. Y tú vas a decir, pero ¿cómo van a poner mesas? Dirá alguien, qué sé yo. ¿Y cómo van a poner esto? ¿Y cómo van a hacer esto? Ay, no, yo mejor me voy de la iglesia. Porque a veces ponemos nuestra mirada en el líder, ponemos nuestra mirada en la iglesia, en esa experiencia linda que tú has vivido, que estás viviendo. Y al pasar del tiempo quizás puede cambiar. Y eso puede llevarte a pensar, ¿será de seguir? ¿Será de no seguir? ¿Será de avanzar? ¿Será de quedarme? Pero hoy he venido a enseñarte que si tus ojos y tu corazón está ligado a los ojos y al corazón de Dios, y si tu amor está ligado al amor de Dios, y hoy recibes a Dios como tu Padre y tú te conviertes en su hijo legítimo, y tu corazón empieza a ser llenado por el amor de Dios, ese amor que no falla, ese amor perfecto, ese amor que todo lo espera, ese amor que todo lo perdona, ese amor que nos llena cada rincón de nuestro corazón, vas a ser inamovible, nadie te va a mover. Y te van a decir en la casa, ya te volviste loco ahora que te volviste cristiano.
a usted no le va a importar porque Dios llena su corazón. Habrá alguien que querrá hacer tropiezo para ti en tu proceso. Pero si tienes tu corazón lleno del amor del Señor y lo has recibido como tu Padre, no va a haber quien te mueva tus pies de los caminos del Señor. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Así que por eso es tan importante que recibamos el amor del Señor. Ahora, para entender el amor de Dios, debemos entender que Dios es Padre. Jesús mostró a Dios como Padre. El primero en la Biblia que menciona a Dios con su nombre de Padre fue Jesús. De hecho, hay una oración famosa que estoy seguro que usted la conoce, que se llama el Padre Nuestro, una oración muy conocida. Y el Padre Nuestro es el resultado de la pregunta de los discípulos cuando le dicen a Jesús, los discípulos de Juan saben orar porque Juan les enseñó y les dicen, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, cuando oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. El primer fundamento para que tu relación con Dios sea estable y nadie mueva tus pies en la tierra es entender que Dios es tu Padre. Y quizás suena bonito, quizás tú ya lo habías escuchado, pero espero que con la ayuda del Espíritu Santo hoy lo recibas realmente en tu corazón como tu Padre. Y cuando hablamos de Padre es inevitable pensar en el Padre biológico que tuvimos, es inevitable. Es inevitable que asociemos mentalmente la palabra Padre con ese hombre que biológicamente Dios lo usó para darte vida. Y cuando pensamos en ese Padre biológico, a veces guardamos en nuestra mente conceptos equivocados, porque asociamos que el Padre es como el papá que tuvimos. Asociamos que papá no es tan bueno. O dígame usted, el comercio, ¿cómo se pone cuando es el día del Padre? No pasa nada, hermano, en el comercio. Lo único que se acaba en el comercio son las medias. En el día del Padre se agotan las medias. Los varones, digan amén. ¿Si es así o no es así? Porque a veces al papá, porque socialmente el padre ha sido ausente, hablando del ser humano, el padre tiende a dejar abandonado a sus hijos. Vivimos en una sociedad donde el padre ha dejado huérfanos a sus hijos, donde toca demandarlo para que pase para la alimentación de esos niños. Pero el Día de la Madre, ¿cómo es el Día de la Madre? No le recomiendo bajar el Día de la Madre un día antes al centro, no hay por dónde caminar. Eso está todo el mundo vendiendo y todo el mundo comprando y el comercio es una cosa impresionante, porque la madre tiende a ser más fiel que el padre, ¿verdad? La madre siempre permanece y por eso el dicho, madre solo hay una. De hecho, la única o de las pocas personas que acompañaron a Jesús hasta la cruz fue su mamá. Entonces le hemos dado un valor supremamente especial a la madre y eso está bien, porque realmente madre solo hay una y honro la vida de mi mamá, que fue quien me predicó, me ha enseñado y está pendiente y está ahí. Y para la mamá siempre el hijo, aunque esté viejo ya, es el bebé, es el niño, es mi hijito. ¿O no? Las mamás, ¿dónde están? ¿Es así o no es así? Mi niño, le dice, ya tiene 60, está sin pelo, y ahí mi bebé, le dice, porque es su hijo. Y tenemos un lugar de honra para nuestra mamá y está bien, pero sabes, quizás hemos guardado un concepto equivocado del padre, porque quizás padre por su trabajo ha estado ausente. Quizás el padre por tener una relación precipitada con la madre la dejó. Y quizás tú que estás aquí te creciste sin la figura paterna, te creciste solo viendo a tu madre, quizás te creciste solamente con la compañía de tu abuelo, de un tío. Y si tuviste la virtud de tener padre y madre, qué bueno, me alegra eso, porque seguramente eres una persona estable emocionalmente, porque tuviste a papá, porque tuviste a mamá. Pero en mi caso personal, tuve papá y tuve mamá, tuve una infancia bonita, porque estaba papá, aunque era policía y viajaba mucho y estaba muy ausente a veces en casa, pero cada vez que llegaba se alegraba mi corazón, sabía que tenía con quién contar. Sabía quién me defienda, sabía que había alguien que estaba presente en casa.
Pero a mis 15 años, mi papá tomó la decisión de irse de la casa. Y cuando mi papá tomó la decisión de irse de la casa, pues dejó un vacío muy grande en nuestros corazones. Quizás usted dirá, bueno, 15 años ya es una edad considerable, ya usted está un poco joven, ya seguramente asimiló bien la situación. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de que tenía 15 años, yo no había probado el mundo, yo no tenía amigos, yo no tenía parrandas, yo no tenía una vida social. Para mí mi mundo era mi hogar, era mi casa. Y cuando papá decide por temas personales irse a vivir con otra persona, irse a vivir a otra casa y no llegar más, un día sencillamente no llegó. Quizás le dio pena decirnos que no iba a vivir más con nosotros. Quizás le dio vergüenza exponer a sus hijos que no estaría más en la casa. Así que lo único que hizo fue no llegar más. Y recuerdo que después de esa noche que él no volvió más, recuerdo haber oído a mi hermana llorar todas las noches en su habitación, llorando. Quizás yo, por ser varón, no podía demostrar las emociones, el llanto público ante mi familia, pero en mi habitación a mí se me iban las lágrimas. Yo lloraba y me sentí abandonado, me sentí rechazado, me sentí que no era importante, sentí que habían prioridades más grandes que yo para mi papá. Sentí que la vida era un poco cruel conmigo y eso partió mi corazón. Y sin darme cuenta, al mi papá irse de la casa, empecé a tomar una actitud de buscar la manera de llenar ese vacío. Yo no lo sabía, pero yo estaba buscando, sin saberlo, un padre. Y salí al mundo a buscar amigos, y salí al mundo a buscar diversión, y salí al mundo a buscar ambientes y personas que me hicieran olvidar del vacío emocional que había en mi corazón. Y así pasé 6 años de mi vida en parrandas, en bebidas, tomando el amor de una y otra persona, pero nadie saciaba mi corazón. Lo que yo no sabía era que ese amor que mi padre me había dejado de dar era un amor que yo estaba tratando de suplir con otras personas, con otras actividades. Pero un día me di cuenta, quizás como tú te has dado cuenta, que las cosas o las personas no pueden llenar el corazón del hombre, porque es un amor momentáneo, es un amor efímero, es un amor humano. Y había una insatisfacción en mi corazón por más amor que recibía de una mujer o otra, por más bien que parecía que me sentía en una fiesta, siempre había un vacío en mi corazón que me decía que algo no estaba bien en mi vida. Hasta que un día, después de 6 años, yo había conocido las cosas de Dios desde niño. Antes de irme para estos 6 años que les vengo contando, yo crecí en la iglesia, yendo a la iglesia. De hecho, era líder de un grupo cuando tenía 15 años antes de irme para el mundo. Pero yo creo que hasta ese momento no había conocido a Dios como mi papá. Porque mucha gente que a veces está en la iglesia viene, escucha, les gustan las cosas de Dios, pero no han recibido a Dios como su papá. Y después de estos 6 años de andar como el hijo pródigo, literalmente revolcándome con las algarrobas de los cerdos, como dice la Biblia que el hijo pródigo andaba, decidí volver a la casa del Padre. Decidí decirle a Dios que me ayude. Y pensé encontrarme con un Dios que me iba a juzgar por haberme ido 6 años lejos de Él. Pensé que Dios no me iba a hacer caso. Pensé que me iba a arrodillar y no iba a sentir nada. Pensé que Dios estaba enojado conmigo, porque pensaba que Dios era un Dios juez, estricto, bravo, que hago mal y te castigo porque haces mal. Pensaba eso de Dios hasta ese momento. Pero entendí en ese momento, cuando me arrodillé después de 6 años de haber estado lejos de Dios, que Dios era mi Padre, porque sentí los brazos abiertos de Dios. Después de 6 años de estar lejos de Él, me arrodillé una noche. Me acuerdo tanto esa noche, porque había llegado de 3 días de andar borracho. Imagínense el guayabo que yo cargaba ese día. Ni me acuerdo cómo llegué a la casa. Y cuando llegué a la casa ya estaba defraudado de mí mismo, porque sabía que mi vida se estaba yendo por un rumbo que yo no quería que se vaya mi vida. Así que cuando me desperté después de 3 días de estar borracho, intenté llamar a mi papá. Y cuando lo llamo a mi papá biológico, porque a pesar de que se había ido, de vez en cuando hablábamos. Así que intenté llamarlo, y cuando lo llamé estaba bravo conmigo. Y no olvido sus palabras, porque me dijo:
mira, tu papá para vos se murió, me dijo, porque sos un irresponsable, porque me excedía con la bebida. Dijo, tu papá para vos está muerto, me dijo, y me colgó esa noche. Y coincidió esa noche con que en la casa donde yo estaba viviendo con mi mamá se había ido la luz y estaba a oscuras. Y cuando me di cuenta, en mi casa no estaba mi madre, no sé, salió a hacer una diligencia, una vuelta. Así que me di cuenta que estaba solo, estaba a oscuras y no había alguien con quien yo pudiera contar. Fugazmente yo pensé en la muerte, yo pensé en no querer vivir más, pensé en que la vida no tenía sentido. Y esa noche decidí arrodillarme porque me vi arrinconado y me di cuenta que no tenía con quién contar en esa noche. Y cuando me arrodillé, pensé que Dios no me iba a hacer caso. Pensé que Dios no me iba a escuchar porque había hecho mal, como había dicho mi papá biológico. Pero cuando me arrodillé me di cuenta que Dios me había estado esperando. Sentí el amor de Dios como si fuese un padre con los brazos abiertos que estaba esperando por mí. Estaba esperando para que yo me arrepintiera. Me estaba esperando que yo cambiara. Estaba esperando que yo tuviera la actitud correcta para buscarlo. Y desde ese momento comprendí y entendí en la profundidad de mi corazón que tengo un Padre celestial. Que tengo un Padre celestial que a pesar de mis errores no me deja de amar, porque el amor de Dios es incondicional. Me di cuenta en esa noche que el amor de Dios era superior al amor que tenía mi padre por mí y el amor que tenía mi madre por mí. Me di cuenta en esa noche que lo que andaba buscando en el mundo era el amor de Dios y no lo sabía. Ese amor incondicional, ese amor que llenara cada fragmento de mi corazón. Y desde entonces, desde que recibí el amor de Dios en mi corazón, puedo decirte abiertamente que no importa si me falta mi padre o mi madre, si me falta de recursos, dineros, comodidades. No me importa desde el día que recibí a Dios como Padre, si alguien no está a mi lado. Mi corazón vive feliz y contento porque tengo a Dios. Y si lo tengo a Dios no me falta nada. Y si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Y si tengo a Dios en mi vida tiene sentido. He permanecido en esta casa, en Vida Nueva Internacional, y con mis pastores Mario y Marcela Chamorro, desde que tengo conocimiento, desde que estoy en una iglesia, he estado con ellos. Y Dios me ha permitido estar con ellos todo este tiempo, porque no los he visto a ellos como mi respuesta. Porque a veces cuando venimos y vemos al pastor, a la pastora, al líder como la respuesta, te vas a defraudar, porque son seres humanos. Porque a veces no te van a poner atención porque tienen su vida personal, tienen sus hijos, son seres humanos, están cansados, están enfermos, no pueden responder una llamada. Pero cuando recibas a Dios como tu Padre, vas a poder permanecer en el matrimonio que tienes, porque el amor que necesitas en tu corazón no te lo va a dar tu esposa, sino te lo va a dar Dios. Y tú, de ese amor que Dios te da, le vas a compartir a tu esposa. De ese amor que Dios te da, le vas a compartir a tus hijos. Es que yo estoy infeliz en esta casa, solo es problema. Eres infeliz porque no tienes a Dios como tu Padre quizás. Porque tú das de lo que tienes y Dios quiere llenarte el corazón de su amor para que nunca más vuelvas a sufrir por el amor, la compañía de alguien en tu vida. Así que entender el amor de Dios es importantísimo, porque Dios es fiel con quienes lo reciben como Padre. Quiero leer para ustedes 2 Corintios 6:18. Tomen nota, por favor. 2 Corintios 6:18. Lo tenemos ahí en pantalla para que también usted lo pueda leer, y si tiene su Biblia física, quisiera invitarles a que abran su Biblia y busquen también esta cita bíblica para que vaya cogiendo ahí el ritmo de abrir la palabra y saber dónde está ubicada esta cita bíblica. Les voy a dar unos minutos para que busquen este texto, 2 Corintios 6:18. Y mientras usted lo busca, esta mañana Dios me ha enviado para poderle enseñar a usted que ha estado aquí dispuesto a aprender, de que el amor de ese Padre celestial supera el amor de las personas.
supera el amor de las personas. Cuando tú recibas el amor de tu Padre Celestial, toda necesidad emocional va a ser suplida por Él. Toda necesidad emocional Dios la puede llenar. No sé con qué carencias cada uno de ustedes venga de su casa, porque para los que no lo saben, lo que vivimos en nuestros primeros años de vida nos marca para toda la vida. De profesión soy psicólogo y hay sinnúmero de estudios psicológicos que demuestran que lo que tú viviste en tu infancia te marcará para toda la vida. Si recibiste amor en tu infancia, vas a estar marcado por ese amor que recibiste por toda tu vida. Pero si recibiste rechazo en tu infancia, ese rechazo te va a marcar toda tu vida. Solamente cuando recibas el amor de Dios, esa influencia negativa va a dejar de existir en tu vida, porque el Señor va a sanar tu niño interior. Aunque al espejo veas una señora, un señor, un joven, aunque en el espejo te pares y veas ya no un niño, sino un hombre, una mujer, quiero decirte que adentro de ti sigue estando ese niño interior. Esa niña que preguntaba: ¿y dónde está papá? ¿Y dónde está mamá? ¿Y por qué no llega papá? ¿Y por qué estoy solo? ¿Y por qué me encargaron donde la abuela? ¿Y por qué mamá se fue? ¿Y por qué mamá no me abraza? ¿Y por qué papá no me abraza? ¿Y por qué papá no es cariñoso conmigo? ¿Y por qué mis compañeritos tienen papá y yo no tengo papá? Todas esas preguntas que tú te hiciste cuando eras niño, cuando eras niña, siguen estando presentes allá escondido en tu ser interior. Y cuando alguien recibe al Padre Celestial como Padre, esas respuestas se responden. Yo entendí que Dios permitió que mi padre biológico se haya ido para que pudiera comprender, entender y recibir que tenía un Padre Celestial. Y cuando recibí al Padre Celestial me di cuenta que debía perdonar a mi padre biológico, porque no me había dejado mi Padre Celestial. Porque aunque mi padre biológico se había ido, pero mi Padre Celestial había permanecido. Así que mi corazón descansó, mi corazón se sanó, porque había recibido a Dios como mi Padre. Leamos entonces lo que dice 2 Corintios 6:18. Dice así la palabra del Señor: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este versículo te quiero invitar a que lo subrayes, que lo escribas, que te lo memorices, que recuerdes que esta mañana de encuentro Dios te llama a ti hijo y te dice a través de su palabra que será para ti como Padre. Dios es tu Padre. Dígale al que está a su lado: Dios es tu Padre. Y si Dios es tu Padre, y si Dios lo has recibido como papá en esta mañana, estoy seguro que vivirás tranquilo. Una de las manifestaciones de recibir a Dios como Padre es vivir tranquilo. Cuando un niño está en la seguridad de su hogar, con su padre, su madre, jamás el niño va a estar preocupado por el recibo de la luz. Jamás el niño va a decir: ve, apaguen la luz porque va a llegar caro el recibo. Jamás el niño va a pensar a las 11 de la mañana: ¿y qué vamos a almorzar? El niño está confiado de que mamá preparará el alimento. El niño está confiado de que siempre va a haber energía en su habitación, en su televisor, porque está confiado de que tiene un padre y que tiene una madre. Muchos de nosotros vivimos con preocupaciones porque no hemos aceptado a Dios como Padre. Queremos resolver los problemas como si fuéramos huérfanos. Y muchos de nosotros decimos: si yo no resuelvo, entonces ¿quién va a resolver? Y esas cargas del hogar, de las emociones, de la pareja, te cargan, te indisponen, te hacen llorar, no te permiten dormir en la noche. Pero cuando alguien recibe a Dios como Padre, dice: si Dios alimenta las aves del cielo y si Dios viste los lirios del campo, ¿cuánto más no hará por mí que soy su hijo?
Y antes dice acostar, el que ha recibido a Dios como Padre dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque mi Padre, mi Dios, me hace vivir confiado. Mira, la Biblia dice que si Dios alimenta a las aves del cielo y viste las flores del campo, ¿qué más no hará por nosotros que somos sus hijos? Y yo me he puesto a observar esto en detalle y me parece fascinante. Y jamás he visto una paloma raquítica, y jamás he visto una paloma baja de peso. Esas palomas andan rechonchas de tanta comida que les dan. Y Dios usa a esos viejitos pensionados que no tienen nada que hacer para irles a dar maíz a los parques. Y usted dice: ve qué lindo el viejito, cómo le ha salido a dar, la viejita le ha salido a dar maíz a las palomitas. No, yo no miro al viejito, yo no miro a la viejita. Yo miro al Dios Todopoderoso que le dijo a ese hombre, que le dijo a esa mujer, que lo inquietó, que ese día no lo dejó dormir y lo llevó a comprar a la tienda una libra de maíz y lo llevó al parque, porque las palomas descansan en su Creador. Porque los animales son alimentados por Dios. Y ellos saben que tienen un Creador que los sustenta. Pero a veces tú y yo estamos preocupados por el pan que vamos a comer, por el vestido que vamos a vestir. Y si tú estás preocupado por eso, seguramente aún no has recibido a Dios como Padre. Porque cuando tú lo recibes como Padre, tú descansas en tu Padre. Tú te arrodillas y le dices: papito, tengo deudas por pagar. Papá, tengo este problema. Papá, me siento solo. Papá, tengo preocupación. Papá, tengo esta deuda. Papá. Y Él te responde. Y Él envía su ayuda. Y Él envía su bendición. Y Él envía su gracia. Y Él envía su favor a aquellos que lo han recibido como Padre. Mira, en el 2020, en el año de pandemia, fue un año en donde yo no tenía trabajo. Mi papá ya no vivía con nosotros. Mi mamá es ama de casa, atendía a la casa. Así que la fuente de ingreso en la casa era yo. Hacía algunos trabajos, a veces haciendo carreras en taxi, pero por la pandemia no pude salir a trabajar más. Así que quiso llegar a mí una preocupación de que qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Pero esa preocupación fue dispersada, fue quitada al entender que yo era hijo de Dios. Y le dije: Señor, tú nos vas a sostener, tú nos vas a sustentar, tú nos vas a bendecir. Y puedo testificar hoy, 5 años después, porque no podemos olvidarnos de las obras que Dios hace, aunque pasen los años. Debes recordar las veces que Dios, tu Padre, te ha intervenido y te ha bendecido y te ha ayudado. Y en ese año fue donde más alimento había en mi casa. Llegaban los del DANE, llegaban los de la alcaldía, llegaba la tía, llegaba el abuelo, llegaba el uno, llegaba el otro, llegaba un mercado, llegaba el otro, llegaba y no paraba de llegar. Tanto así que llegaron hasta de la alcaldía buscando cómo remodelar las casas. Y hasta una remodelación de la cocina nos ganamos en pandemia. Porque el Dios que alimenta a las aves del cielo alimenta a sus hijos. Porque Él es Padre y el Padre provee. Así que hoy tú necesitas recibir a Dios como tu Padre para que vivas una vida tranquila, para que vivas una relación cercana con Dios. Algunos de los presentes no han podido acercarse a Dios como quisieran porque aún no lo has recibido como tu papá. Algunos de ustedes ahorita en la oración no estaban orando. Algunos de ustedes estaban con las manos levantadas y los ojos abiertos. No estaban orando, no tenían una oración con Dios, no tenían una comunión con Dios. Algunos de ustedes les ha costado orar. Algunos de ustedes dicen: bueno, ya me explicaron cómo orar, pero no sé cómo hacerlo realmente. Porque digo 2, 3 palabras y ya no sé qué decir. ¿O no? Ay, no sé qué decir. Padre, ayuda, amén. 5 minutos. Le dijo toda la vida en 5 minutos. Pero cuando tú tienes Padre, pasas tardes enteras hablando con papá. Cuando hay una paternidad, o dígame usted cuando visita a su mamá, usted habla hasta lo que no tiene que hablar, hermano. Y habla. O mira a un niño pequeño con su papá. Papá, ¿y qué es esto? Mamá, ¿y qué es esto? Papá, ¿y por qué se hace esto? Papá, ¿a dónde vamos? Papá, ¿por qué me dices esto? Papá. Porque cuando tienes papá, la relación con Dios va a mejorar.
Porque no te vas a acercar a un Dios lejano, allá, el Dios de vida nueva, lejano, el Dios del líder que me enseñó. No, no. Cuando te acerques a Dios, vas a acercarte a tu Padre. Esta mañana hablé con mi Padre. Esta mañana, antes de venirlos a ver a ustedes, me arrodillé a hablar con Él. Y cuando tienes Padre, vences cualquier obstáculo, porque quieres verlo, quieres oírlo, quieres sentirlo. Porque no es algo más, sino es algo primordial. Porque a veces me levanto con ansiedad, como todos los seres humanos, con preocupaciones. A veces uno sueña cosas feas. A veces uno se levanta con las preocupaciones de la vida, el afán de cada día que usted y yo los tenemos. Pero entonces yo voy y me arrodillo y busco a mi Padre. Le digo: Padre, mira, me preocupa esto. Padre, me duele esto. Papá, ayúdame con esto. Papá, perdóname esto. Jamás me alejaré de Él, porque es mi Padre. Mucha gente que no acepta a Dios como Padre, apenas fallan, se van. Dicen: yo no soy digno. ¿Para qué ir a la iglesia si ya estoy en la embarré? Así no habla un hijo. Un hijo siempre vuelve a casa. Por eso necesitas recibir a Dios como tu Padre. Y cuando tú recibes a Dios como Padre, es un placer y es un deleite poder estar con Él. Mira, yo recuerdo en los años de mi infancia, cuando mi papá aún vivía en casa y él era policía, como les vengo contando, y salía a veces temporadas muy largas de la casa porque era policía y lo mandaban a pueblos, etcétera, etcétera. Y mamá nos decía: hoy llega papá, hoy llega de tal pueblo papá, hoy llega de tal pueblo. Y recuerdo, no me olvido, como mi hermana y yo en la ventana estábamos ansiosos de cuándo llegaba. Y él tenía una moto, una V80 roja, me acuerdo tanto. Y nosotros sabíamos el sonido de esa moto. Y sabíamos el silbido de papá en la puerta para que le abran. Y no estábamos esperando que él llegara para ir a abrir. No estábamos esperando que suene el pito para decir: ah, llegó el papá. No, estábamos en la ventana. Y me acuerdo con mi hermana, decíamos: ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, no era. Ahí viene, ahí viene. No era. Y a veces pasábamos horas en la ventana esperándolo, porque era mi papá, porque quería verlo. Y cuando él llegaba, teníamos una perrita, se llamaba Nena. Cuando llegaba papá, la perra ladraba y salíamos corriendo, la perra, mi hermana y yo, por las gradas. ¿A quién era el primero que le abría la puerta al papá? Yo creo que hasta los tres ladrábamos de la alegría, de la felicidad que había llegado papá. Y le abríamos, era un gusto abrirle la puerta porque llegaba papá. Y le preguntábamos si queríamos que nos abrace, que nos acaricie. Queríamos que nos atienda, queríamos jugar con él, queríamos escucharlo. Y un mandado de él para nosotros era privilegio. Porque el control de la casa era mi hermana y yo, porque el control siempre desde los tiempos de antaño se perdía, el control del televisor. Así que mi papá decía: cambia el canal. Y mi hermana y yo queríamos salir corriendo. Tráigame las chanclas. Porque papá no había estado, porque queríamos atender a papá. Muchos de los que están hoy aquí presentes no han podido servir a Dios porque no lo han visto como su papá. Y ven como una carga, y ven como un servicio para el pastor, para la iglesia, para el líder. No, cuando tú recibes a Dios como Padre, es un privilegio servirlo, buscarlo, adorarlo, estar con Él. Para mí no era una carga el esperarlo en la ventana. Yo no estaba diciendo: qué pereza, ya una hora aquí no llega. No. Yo decía: ¿a qué horas llega? ¿A qué horas llega papá? Mamá, ¿a qué horas llega papá? Ya, mijo, ya va a llegar, ya va a venir. Me acuerdo ver a mi hermana besarle la cara. Llegaba sudado, grasoso llegaba. Pero mi hermana se lo comía a besos a mi papá. No le daba asco. No decía: anda, bañate papá y de ahí te doy. No, ella era un amor. Creo que ella tenía más amor por mi papá que yo. Las mujeres por lo general son más apegadas a papá. Ella era un poco más expresiva, así que ella se lo comía a besos a mi papá. Y eso tienes que hacer tú con tu padre. Quizás tu padre biológico te abandonó, no fue bueno. Quizás tu padre biológico no fue cariñoso. Quizás te pegó, te agredió. Quizás no sé qué pasó con tu padre biológico, no lo sé. Quizás se fue como el mío cuando tenía 15 años. Pero quiero decirte, tu Padre Celestial nunca te ha abandonado. Tu Padre Celestial nunca te ha dejado. Tu Padre Celestial siempre ha estado para ti.
y necesitas tener una relación con Él. Cuando tú recibes ese amor de tu papá, la relación con Dios se vuelve un deleite. Venir a este lugar que es su casa, la casa de Dios, es un deleite. Yo no concibo un domingo sin venir a la casa de Dios. Yo no concibo una mañana levantarme sin hablar con mi Padre, sin orarle, sin hablarle, sin expresarle lo que siento. Y salgo de la oración porque me ha escuchado mi Padre. Así que el amor de Dios, el amor que te estoy invitando a recibir hoy, porque hoy lo vas a recibir, el amor de Dios se expresó de muchas maneras, pero una de las maneras que se reveló el amor de Dios fue a través de su Hijo Jesucristo. Cuando usted ama, usted da. Cuando usted ama, usted quiere darlo todo. Ahora, no hablemos del Padre, hablemos de los amores que has tenido en tu vida. Cuando usted se enamoró, porque todos aquí seguramente en algún momento se enamoraron, ¿o me equivoco? Y usted se enamoró. Y cuando usted estaba enamorado, usted no quería dormir por estar en la llamada con esa persona. Cuelga tú. No, cuelga tú. A ver, los dos al tiempo. Uy, y a los 2 minutos, ¿por qué colgaste? Enamorado. Quería darle el mejor regalo, el mejor peluche, la mejor cena, el mejor tiempo. Iba a dormir y le soñaba. Si usted de verdad se enamoró, usted iba a dormir y soñaba con su pareja. Usted lo vivía pensando. Y en el tiempo en que no habían celulares smartphone, sino mensajes de texto, usted mandando ahí el mensaje de texto, recargando y hablando cada 5 minutos y colgar para que no se le acabe el plan. Yo sé que usted se acuerda de eso, porque cuando uno está enamorado, cualquier sacrificio es poco. Cuando uno tiene el amor de una persona y quiere darle el amor a una persona. Así que yo quiero decirte hoy, tu Padre que te ama, tu Padre que te estoy invitando a recibirlo hoy, te amó tanto que dio lo mejor que tenía por ti. Y lo mejor que había en el cielo, entre las estrellas, los ángeles, el universo y todo lo que Dios creó y todo lo que había, no había algo más valioso que su Hijo Jesucristo. Lo mejor del cielo era Jesús. No había otra cosa. Dios no dio un ángel de los cientos de miles de millones de ángeles que el Señor creó, ¿no? Dios dio su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cuanto tú y yo como hombres pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios y nuestro final era la muerte, era estar separados de Dios. Pero solo había un solo plan, había solamente una sola salida para que el hombre, tú y yo, no muriéramos lejos de Dios, y era que alguien pague por el pecado. Porque la Biblia dice, el pago del pecado es la muerte. Así que Dios tomó lo mejor que había en el cielo, que era su Hijo Jesucristo, y lo envió a la tierra. Dios se hizo hombre pensando en ti. No pensó en su comodidad, no pensó en la grandeza de su deidad, nuestro Señor Jesús, sino que no se aferró a nada de ello y tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y vino entre nosotros los vivientes para morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Dios se entregó a sí mismo, porque como aprendieron en la clase de qué creemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Así que al dar a su Hijo, Dios estaba dando a sí mismo. Dios se dio a sí mismo, sacrificó su propia vida aquí en la tierra, pensando en la salvación de cada uno de los que está aquí presentes. Y le ruego al Espíritu Santo que puedas comprender la anchura, la grandeza y la profundidad del amor de Dios, quien dio a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Y aquí a mi espalda, si me pueden ayudar con la cruz, aquí atrásito, por favor. Y aquí a mi espalda hay una representación de ese amor. Hasta hoy en día predomina esta figura. En algunos de la iglesia tradicional la tienen colgada en su cuello, otros lo tienen en su pared. Nosotros no la tenemos en la iglesia porque la Biblia dice que no nos hagamos a imagen ni semejanza de nada de lo sagrado,
sino que nuestra fe y nuestro credo está por la fe en Dios. Pero hoy quise traer esta cruz para representarte el amor tan grande de Dios por ti y por mí. No solamente Dios me dijo te amo con palabras, porque ¿de qué sirve que alguien te diga te amo con palabras y si sus acciones demuestran lo contrario? Por eso se acaban muchos hogares, porque hay hombres que dicen te amo, pero sus acciones dicen lo contrario. Por eso muchas relaciones se acaban, porque se dice te amo, pero las acciones muestran lo contrario. Pero Dios fue coherente con lo que nos dice, porque Él te dice te amo, pero sus acciones demostraron su amor, porque envió a su Hijo Jesucristo, siendo Dios, como lo dice Filipenses capítulo 2, que te lo dejo como tarea que lo leas. No hay otro nombre sobre el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Quien, siendo Dios, no le importó ser igual a Dios, sino que bajó a la tierra y tomó forma de hombre. Y no le bastó ser hombre, sino que se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz, pensando en ti. Dios sabía que tú le ibas a fallar. Dios sabía que tú ibas a estar atado a la droga, a la depresión, a cualquier tipo de pecado. Y Él murió en la cruz del Calvario para hacerte libre. Porque a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario somos libres. Este servidor que les habla esta mañana estaba atado a las drogas. Ese fue el motivo principal por el cual decidí volver a Dios. Porque muchas veces me dije voy a dejar el trago, voy a dejar el cigarrillo. Muchas veces me dije voy a dejar la marihuana, la cocaína, lo que yo consumía en mis fiestas. Pero nunca pude dejarlo. Y llegó un momento en que me desesperé porque sentí que mi vida se me estaba yendo por el lugar equivocado. Y cuando me desesperé y perdí la fe en mí mismo, porque muchas veces me prometí cambiar y no podía, en ese momento me acerqué a Dios y le dije: Jesús, por favor, libérame. Por favor, cámbiame. Ya no quiero esta vida. Estaba teniendo muchos problemas en mi vida. Y le dije: Jesús, libérame. Y esa acción de amor de morir en la cruz por nosotros, cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, nuestro Señor Jesucristo nos dio el poder a sus hijos para ser libres, así como Él se liberó de la muerte al tercer día. Y Jesús me hizo libre. Y desde el 2019 que volví a los caminos de Dios, no me he vuelto a drogar, no he vuelto a fumar, no he vuelto a consumir una copa de licor, porque el amor de Dios no solo me lo dio con palabras, me lo dio con acciones. Y por eso amo a mi Dios, porque Él me amó primero. Él me amó primero. Cuando estaba perdido, cuando mi papá me dijo no me llames más, cuando mi mamá estaba defraudado de mí, me había sacado ya varias veces de la casa. Quizás me lo merecía por mi mala conducta, pero Dios nunca me echó fuera, sino que me recordó que un día mandó a su Hijo hace 2000 años a morir por mí para que yo me arrepintiera. Y me di cuenta que el amor de mi mamá y el amor de mi papá, sí, muy lindo, muy bonito, pero ni siquiera se llega a comparar con el amor del Dios Todopoderoso, el Dios que te trajo hoy aquí, el Dios que buscó la manera. Mira el amor de Dios, porque el amor es paciente, dice la Biblia. Y yo estoy seguro que usted no es la primera vez que Dios lo llama. No sé si para alguien sea la primera vez que le predicaron y ya está aquí a punto de bautizarse, pero a la gran mayoría, me atrevo a decir que a todos, seguramente les han predicado una vez, 2 veces, desde niño, la tía, la abuela. Y quizás, como dice la Biblia, a veces esperamos ser golpeados en la vida para reaccionar como yo fui golpeado. Cuando mi vida ya estaba a punto de estar acabada en la droga, ahí me di cuenta que necesité a Dios, que necesitaba un padre. Pero a pesar de tu necedad y de mi necedad, a pesar de tu pecado y mi pecado, Dios siempre ha estado pacientemente esperándote. Y algunos de ustedes, tristemente, la sangre de Cristo los cubra, pero por lo general, a veces, aún después de bautizarse, algunos se enfrían, se van. Pero aunque te vayas, te quiero decir, Dios irá detrás de ti y no te dejará y no te soltará hasta que lo recibas profundamente en tu corazón como Padre. Y cuando eso suceda, jamás te vas a ir de su lado. Porque ¿quién deja a un padre que lo ama? Porque ¿quién deja a un padre que lo cuida? Porque ¿quién deja a un padre que vela por él? Nadie.